Bien, título menú contextual. Menú contextual. Vamos. Bien. Los menús que aparecen en pantalla. Los menús que aparecen en pantalla nos facilitan el acceso a diversas herramientas. El acceso a diversas herramientas. Punto seguido. Cada una de las pestañas del menú está segmentada. Está segmentada segmentos. Sí, o sea, está dividida en pequeñas secciones. Que nos ayudan a identificar diferentes herramientas. Punto aparte. Bien, acá donde nosotros vamos a empezar a hacer el recorrido, ¿sí?, de todo lo que es el menú contextual. Vamos a comenzar en archivo y nos vamos a detener en vista, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer, tratar en el mejor de los aspectos, es de tener un archivo que voy a subir, sí, un PDF con todos los menús, ¿sí? Así que vamos a estar sacando capturas de pantalla bastante seguido. Bien, subtítulo, archivo. Subtítulo, archivo. Ese era el título. Muy bien. Bien.
Bien, fíjense que nosotros acá en el menú archivo vamos a estar trabajando con la creación y guardado de todos nuestros libros de Excel. Sí, vamos a poder abrir, guardar, cerrar, imprimir todo lo que nosotros estemos trabajando. Esto es importante saberlo para el momento de que nosotros estemos guardando o buscando un archivo. Quizás lo más distinto de este menú es el botón imprimir, ¿sí? Que a su vez tiene las herramientas de impresión, la cantidad de copias, el color, los formatos, ¿sí? Vamos a sí, la parte de configuración de página, ahí le voy a sacar captura también. Sí, nosotros acá dentro de configuración de página vamos a poder cambiar todas las configuraciones de qué es lo que queremos imprimir, cómo lo queremos imprimir, a dónde lo queremos imprimir, cuánto margen queremos, qué escala. ¿Sí? Nosotros vamos a poder, por ejemplo, imprimir varias hojas en una, ¿sí? No va a quedar la letra muy chiquita. ¿Sí? Vamos a poder imprimirlo de manera horizontal, por si la tabla es más ancha que larga. Y dentro de la configuración de la página tenemos más herramientas todavía, más específicos, ¿sí? Desde la cantidad de milímetros que tenemos de margen hasta, y acá está la parte interesante, centrar en la página. Nosotros, si nos piden centrar en la página, nosotros lo podemos centrar, y acá fíjense el ejemplo, horizontalmente. ¿Ven cómo se corre el cuadrito? Mínimo, porque está en el medio de la página de manera horizontal. Ahora, si yo hago clic en vertical, ¿a dónde va a ir el cuadrito? Va a quedar en el medio de la pantalla de manera vertical, en el medio de la hoja, de manera vertical. ¿Estamos? Normalmente se nos va a indicar que se desea que la impresión sea centrada horizontal o verticalmente. ¿Sí? Acá tenemos lo de encabezado de pie de página, ¿sí? Si nosotros queremos agregarlo en el encabezado de pie de página como se hacía en Word, nos pasa exactamente lo mismo. Lo podemos personalizar, que las páginas pares e impares sean distintas. Por ejemplo, para el tema de la numeración, si queremos una numeración para pares a la izquierda, para impares a la derecha, que la primera página sea diferente por una carátula. ¿Sí? En ese sentido, la parte de impresión es bastante similar, ¿sí? A lo que hace Word. Lo único que acá cambia en orden de las páginas, porque en Word las páginas son las páginas. Acá lo que cambia es cómo va a imprimir dentro de una página distintas hojas de Excel. Las puede imprimir hacia abajo y hacia la derecha, o hacia la derecha y hacia abajo. De vuelta, esto depende cómo nosotros querramos ver la información. Esto normalmente no se cambia, es muy raro, pero sepan que existe, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? En imprimir. Tenemos la configuración de la impresión. Esto es interesante, podemos imprimir lo que tiene, podemos imprimir todo el libro, imprimir solo la selección, ¿sí? Nosotros, si queremos imprimir solo una tabla y no todo lo demás, lo seleccionamos, vamos a imprimir y seleccionamos imprimir selección. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Genial. Hasta acá tenemos el menú de archivo. Entonces, archivo, ¿sí? Lo pusimos como subtítulo. Nos permite, o ya había dicho algo, no dije nada. Nos permite, ¿sí? El subtítulo de este archivo. Nos permite modificar el libro de Excel
abrirlo, guardarlo, imprimirlo, etc. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces, el menú de archivo lo vamos a utilizar cuando querramos, ¿sí?, trabajar con el archivo propiamente dicho. Subtítulo: inicio. Inicio. ¿Sí? Fíjense que acá el menú inicio tiene estas secciones: portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas. ¿Sí? Esto en realidad por la resolución no se ve, esto es una sección que tiene acá trabajo de celdas. Edición tiene otros elementos, ¿sí? Y lo importante acá es que en el menú inicio nosotros vamos a conseguir o vamos a encontrar esas herramientas rápidas que siempre vamos a necesitar, ¿sí? Que no dependen de qué tipo de trabajo hagamos dentro de Excel. Siempre vamos a utilizar el portapapeles, copiar, pegar, ¿sí?, copiar formato, cortar. Acá vemos que tenemos nos muestra todos los elementos del portapapeles. Dentro de fuente, ¿sí?, la sección de fuente, la parte de fuente les suena, ya lo han trabajado en Word, ¿sí? Cambiar el nombre de la fuente, cambiar el tamaño, el formato, negrita, cursiva, subrayado, aumentar o disminuir la fuente en algunos puntos como para ver cómo les queda. Color, relleno, ¿sí? Acá es mucho más importante el relleno que en Word, porque nosotros cuando rellenamos una celda, ¿sí? No rellenamos toda una hoja, un párrafo, la celda, ¿sí?, o el conjunto de celdas. Bien. Y acá, esto está bueno, el tema de los bordes. A diferencia de, yo siempre voy a hacer la comparación con lo que ustedes conocen, que es Word, ¿sí? A diferencia de Word, ¿sí?, que los bordes eran específicos, tenían que hacer todo un mambo para el borde. En Excel, que trabaja con celdas, ¿sí?, los bordes son de lo más importante. Sí, decime. ¿De qué te serviría, tipo, rellenar casi inicio de la letra, creo? O sea, vos recién hiciste tipo un cuadro, lo rellenaste y estaba todo gris. Ahí cuando escribís se ve. Sí, se ve. Sí. Obviamente si yo hago esto y lo relleno de un gris oscuro, muy bien, le cambio el color a la letra. ¿Sí? Siempre va a haber un tema de formatos que si vos rellenas de negro no vas a escribir en negro. ¿Sí? Sí. Claro. Igual no te preocupes que nosotros vamos a llegar. Si acá voy a hacer un spoiler, tenemos dentro de, por acá, juro que hay un cuadro de texto. ¿Sí? Bien. Entonces, la parte de fuente nos permite trabajar todo lo que tiene que ver con la fuente, lo que estemos escribiendo. Fíjense que si yo hago clic en esta saliente, me da
el sistema de formato de celdas, ¿sí? Detalles, esto lo voy a capturar. Nosotros al formato de celdas lo vamos a usar un montón. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir modificar ciertos elementos de la celda de manera muy precisa. Porque una celda, ¿sí?, puede tener un texto, una celda puede tener un número cualquiera, puede tener dinero, puede tener porcentaje, ¿sí?, puede tener fracciones, ¿sí?, hora, fecha, hay un montón de cosas. Todo eso nos lo va a permitir la configuración del formato de celda, ¿sí? ¿Queda claro, Arando? ¿Qué dije? Anda a buscar las funciones. Entonces presta atención. ¿Sí? Los voy a separar. Es la última vez que se los voy a advertir, ¿sí? ¿Qué lugar hay? Espacio. Bien. Entonces, desde la parte de la configuración del número en la celda, nosotros podemos decirle qué tipo de número tengo. Desde la alineación, si quiero alineación vertical, horizontal o vertical. Esto es importante porque vamos a ver que la información dentro de Excel la vamos a alinear distinto de como la alineamos en Word. ¿Por qué? Porque de vuelta nosotros no tenemos toda la hoja para el texto, nosotros tenemos un pedacito de celda. Y acá vamos a ver que vamos a poder alinear a izquierda, a derecha y centrado, como siempre, pero también lo vamos a poder alinear arriba o abajo o en el medio. Y esto se va a notar. Esto se va a notar cuando las celdas sean un poco más grandes que la información que les quiero meter. Por ejemplo, yo un título acá, me queda abajo a la izquierda. Voy a fuente. Sí, que esto, fíjense. Pero si a vos lo tenés que personalizar con celda por celda o seleccionás. Puedo seleccionar más de una celda que quiera tener el mismo formato. Pero si querés una celda, modificás esa celda. Fíjense. Alineación. Esto está acá, pero nos lo da dentro de la parte de formato también. Vamos a ver que hay un montón de herramientas en Excel que aparecen en varios lados. O sea, pueden entrar de diferentes lugares al mismo lugar. Sí. O sea, si yo quiero, por ejemplo, seleccionar, no sé, B3 y Sí. E7, por ejemplo, Sí. ¿hay alguna tecla con la que pueda aplicar, o sea, control algo, no sé, cuando seleccionar esas dos escaladas? Sí. Control. Con control solo. Con control. A ver, cancel esto. A ver, un segundito. Con control. Yo puedo seleccionar. Yo acá tengo apretado control en la. Y si vos ahí tocas fuente y cambias todo, para todo. Ok. ¿Sí? Bien. Que no sé por qué. Bien, vamos entonces a ver qué pasa con el tema de la alineación. ¿Sí? La fuente sabemos cómo se cambia, siempre la misma. Con el tema de alineación, yo puedo tener izquierda, derecha, centrado, rellenado, justificado. ¿Sí? Es un poquito, lamentablemente no me lo va a mostrar al toque. Tengo que aceptar y volver a salir. ¿Sí? Pero fíjense que no es nada del otro mundo. Es la alineación que nosotros conocemos. Centrar en modo vertical. ¿Sí? Verticalmente está en el centro. Puedo, ajustar el texto. Ajustar el texto es cuando ustedes, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos escrito algo muy largo? ¿Se los había ido de la celda? Bueno, ajustar texto lo que hace es justamente nos ayuda a evitar eso. Miren, vamos a esta celda es algo que no alcanza el lugar. Perfecto. Está centrado, o sea que encima me molesta de los dos lados. Si estuviera a la izquierda,
esto sería sí, a la izquierda, pero vamos a ajustar. Vamos a ajustar el texto. Que esto está acá, en alineación, está ajustar texto. Pero lo vamos a ver acá. Ajustar texto. Me acomoda, ¿sí? Me pone un salto de línea, ¿sí? Para que me acomode dentro de la celda. Acá fíjense que queda seleccionado. Ajustar texto. Con un solo botón lo puedo hacer. Acá, fíjense cómo podemos, ¿sí?, alinear los elementos que estaban en el menú. Esto, ¿sí?, orientación, también aparece en fuente. Esta orientación, podemos inclinar un texto como querramos, ¿sí? Lo podemos poner en vertical, por ejemplo. O si queremos lo podemos poner de manera vertical, una letra abajo de la otra. ¿Sí? ¿Entienden lo que dice ahí? No, no se entiende. Justamente, ¿por qué? Como no entra en lugar, porque no es una celda vertical, empieza T, I, T, U, E, O, ¿sí? Título de esta celda. ¿Sí? Totalmente incoherente. Pero justamente esto pasa porque no nos sirve hacer esto. Entonces vamos a dejar el texto de manera normal, 0 grados. Vamos a sacar el ajuste. Pero vamos a poner reducir hasta ajustar. Reducir hasta ajustar es todo lo contrario. En lugar de acomodar el texto para saltar líneas, lo que hace es elegir un tamaño de la letra que, fíjense que no está modificado acá. Elige un tamaño para que todo ese texto entre dentro de la celda. Si yo tengo menos texto, ¿cómo va a ser el tamaño de la letra? ¿Sí? ¿Se nota? Ya más grande de lo que corresponde no está. Si yo sigo agregando, me va a achicar el tamaño. ¿Estamos hasta acá? Bien, tenemos reducir hasta ajustar, tenemos ajustar texto. Dos herramientas importantes. Bien, desde fuente, ¿qué más tenemos? Combinar celdas, ¿sí?, es algo que no vamos a hacer desde acá. Vamos a acomodar esto. Bien, fíjense. Yo ya sé que esto me ocupa casi 3 lugares. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que sea un título súper importante. Bueno, selecciono los 3 y exactamente acá, fíjense, combinar y centrar. ¿Sí? Combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas, esto nos va a servir más adelante. Pero combinar y centrar hace que todas esas celdas que yo seleccioné, que contienen este texto que se me pasa de largo, sean una sola celda. ¿Sí? Esa celda se corresponde al lugar C3. D3 y E3 no existen más, están tapadas por C3 que ocupa estos 3 lugares. ¿Sí? ¿No se puede decir que es CD y E3? No, porque CDE3 es otro lugar más allá. ¿Y es C3 porque seleccionaste primero C3 o porque es el primero? Es C3 porque es la celda que está más arriba y a la izquierda de la combinación. ¿Se acuerdan cuando vimos rango la semana pasada? Que siempre escribíamos, el primer valor es el de arriba a la izquierda. Bueno, pasa lo mismo. El valor dominante es el de arriba a la izquierda. ¿Sí? Nos va a pasar mucho en Excel que lo importante está arriba a la izquierda, donde suelen estar los títulos, donde suelen estar, ¿sí?, los primeros elementos. Entonces, si una vez que yo combino una celda, decido
que no quiero que esté más combinada, voy acá y separo la celda. Y fíjense que la separación me dejó el texto en el medio. ¿Por qué me lo dejó en el medio? Porque estaba en combinar y centrar. Exacto. Estaba en combinar y centrar. Entonces, como lo descombinó, no le sacó el centrado. Si ahí escribiste en B3, Esto igual me lo había preguntado. Pero ¿qué pasa? La información está. Acá tengo todo esto y acá tengo el título completo. Igual que si acá escribo algo. Por eso es importante ajustar el texto o reducir hasta ajustar, para que no se nos pise la información. Obviamente, yo un texto tan grande lo voy a tener o como un supertítulo, y ahí vamos a utilizar la combinación, o va a ser más atómico, va a ser más chico, no nos va a pasar esto, ¿sí? Pero tengan en cuenta que pasa, y no se asusten cuando se les empiezan a borrar las cosas porque están escribiendo, ¿sí? Es simplemente que se les pisó la celda, pero está ahí. Igual si es anecdótico, no pasa nada, igual también si lo podemos no poner esto y aparece ahí arriba a la derecha. Sí, tal cual. O sea, ustedes acá, esto lo que ven es lo que se va a imprimir, ¿sí? Entonces, lo importante es que se vea. Ah, o sea, cuando lo imprimís se ve nomás lo que está en la celda. Exacto. Si bien la información está, no te sirve. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto en el caso de que tenga estos elementos que no se ven? Bueno, nosotros podemos ajustar la celda, ¿sí? Nosotros podemos ajustar la celda desde acá, ¿sí? Ven que el cursor en Excel pasa mucho que el mouse se convierte en un montón de cosas distintas en distintos momentos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esa flecha de doble punta, indica que nosotros podemos arrastrar, ¿saben arrastrar? Mantener clic y moverse. Arrastramos y ¿qué nos dice? Ancho. Podemos achicar o agrandar el ancho. Yo agrando mucho el ancho me queda mal, lo achico mucho también. Ahora, bueno, pero si lo achico mucho, lo agrando mucho, me queda mal siempre. ¿Cómo hago para que me quede justo, justo, justo? Auto ajustar. Auto ajustar. Que lo ajuste Excel. ¿Y cómo hago eso? De la manera más sencilla de todas. Nos paramos como si lo fuéramos a ajustar nosotros. Doble clic. Y Excel dice, bueno, esto es lo que tiene que ocupar. Y lo hace siempre. Incluso si el texto es menor. Si tenemos menos información, lo ajusta para abajo, ¿sí? Dejando el espacio ideal. A veces nos puede pasar que el título del elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que recopilar DNI y lo autoajusto, ahí en la celda abajo un DNI no me va a entrar. Oiga, ¿qué pasó? Se sigue autoajustando. Bueno, ese más 15 es un temita matemático. Bueno, más allá de ciertas... Bueno, ahora, explicación rápida. Esto es un número en una notación matemática que dice que ese número es muy grande, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, los DNI, que son 8 dígitos, no nos va a pasar nada. Acá fíjense que hasta 9 dígitos entraron bien. Supónganse que les quedara un número muy grande por alguna razón. Tienen que chequear que no se les pase a esta notación. Ahora, ¿cómo hago yo para quitarle esto? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos del formato del número?
acá nosotros podemos establecer cómo queremos que se vea. Bueno, juro que esto debería ser el símbolo de pesos. No sé por qué siempre se me desconfiguró. Contabilidad lo mismo, una fecha, esto está rotísimo. ¿Por qué? Estos símbolos, ¿sí? Los numerales, indican que lo que nosotros estamos queriendo hacer está fuera de un rango. La fecha y la hora, ¿sí? Son elementos matemáticos para Excel. Una fecha, un día, hoy por ejemplo, Excel lo toma como el día, la cantidad de días desde el 1 de enero de 1901. ¿Sí? O sea, si yo escribo 4 de marzo del 2022, lo escribe como fecha. Perfecto. Si yo le digo, pasame esa fecha un número, me dice la cantidad de días que pasaron desde el 1 de enero de 1901. ¿Sí? Porque es como Excel tiene para la forma de contabilizar eso. Excel, recordemos que no deja de ser un programa que opera. Entonces, ¿para qué le voy a meter un calendario si existen los números? Entonces, Excel crea una operación que determina la fecha en función de los números. ¿Vos ahí tenés que hacer la fecha? No, vos le escribís el número. Vos le escribís la fecha directamente. Vos la fecha la conocés. Esperen, que voy a poner acá número, 2 decimales. Acá, se fue de rango. ¿Qué significa esto? Que no me entraba en la pantalla. Si no se asusten cuando aparezca eso. A veces no entran en la pantalla. Agrandé, autoajusté y se terminó. ¿Qué tocaste ahí, tipo, ¿Para qué? ¿Para que se ajuste? No. Tipo, para que el número sea para que sea. Ahí. Fuente. ¿Sí? Fuente, número. Formato de celdas, número. Esto puede aparecer en un montón de lados. A saber, desde fuente. Podemos ir acá, desde número. Podemos ir acá, desde número. O podemos ir, botón derecho, formato de celdas, número. ¿Sí? Entré de 4 lugares distintos al mismo desplegable. La única diferencia es que acá no tenemos muchas combinaciones, pero acá, más formato de números, voy al desplegable. ¿Sí? 5 lugares distintos. ¿Estamos? Bien. Tenemos acá, entonces, portapapeles que nos permite trabajar, copiar, pegar. Fuente, ya lo vimos. Alineación para manejar el texto. Y acá ya empezamos a ver un poquito de qué es lo que hace el formato de número. El formato de número, como lo acabo de decir, nos permite trabajar la información de distinta manera. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la fecha. Hoy es 4 de marzo del 2022. Yo acabo de escribir esto en símbolos. Excel, cuando encuentra esa forma de escritura, dice, eso es una fecha. ¿Sí? Y acá voy a escribir el número 65. Supónganse. Voy a escribir ese número. Esto es una fecha. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros es una fecha. Excel tiene... Esperen que voy a mover un poquito esto. Excel tiene la capacidad de darse cuenta de las fechas. Entonces, si yo voy al formato, fíjense que me aparece fecha automáticamente. Y nosotros dentro de la fecha tenemos distintos
formatos, distintos elementos para mostrar la fecha. Día. ¿Lo puedes cambiar? Sí, es literalmente lo que me está permitiendo acá. ¿Qué me permite? Me permite tener día, mes y año con el año largo, día, mes y año con el año corto, ¿sí? Día, mes y año con el relleno del cero si el mes no alcanza 2 dígitos, ¿sí? Día, día, mes, mes y el año largo, con guiones en lugar de la barra, y esta que es la más interesante, ¿Pero por qué aparece 2012? porque es un ejemplo. Acá, fíjense que dice miércoles 14 de marzo del 2012. En la muestra me muestra lo que va a aparecer con lo que yo seleccioné. ¿Hay alguna manera para poner tipo que el número se vaya actualizando por día? O sea, que las fechas. Haz un día, 5 de marzo, o 5 de marzo de 2022. Sí, 4 segundos dame y te lo muestro. Ok. Fíjense que esto lo marcó bien. Viernes. Yo nunca le dije que hoy era viernes. Yo le dije que hoy era 4 de marzo del 2022. El cálculo del día lo hace la computadora. La computadora, sabiendo qué día es, sabe qué día de la semana cae. ¿Sí? Incluso, dato no menor, reconoce el 03 como marzo. Yo nunca puse marzo, yo puse 03. Y si yo acepto esto, de vuelta, no entraba. Fíjense lo que está escrito acá arriba, lo que yo escribí, y lo que está escrito acá, lo que se ve. ¿Es lo mismo? Ni que esto es 4 de marzo y esto es 4 de marzo. ¿Sí? Esto es todo un tema de formato. Esto mismo yo lo puedo tener así. 4-3-22. Y yo escribí completo. Dime. ¿Cómo? Vos decís así. Cuando es más chico, no te alcanza. Ahora, cuando es más grande, tampoco. ¿Por qué? Porque no tenés el espacio vertical. Reducción hasta ajustar. Tengo que sacarle el ajustar texto. Todos esos formatos, obvio que funcionan. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bien. ¿Te acuerdas que les dije que esto era un número? Yo significa que a este número lo puedo convertir, ¿sí?, en una fecha. Acá dice general. Y fíjense qué pasa con la fecha larga. Dice 6 de diciembre del 99. ¿Desde qué día dije que contaba? 1901. ¿Sí? ¿Cuántos días tiene un año? 266. Bien, ¿qué número estaba escrito? 36.500. O sea, 365 y 2 ceros. O sea que multipliqué por cuánto? Por 100. O sea que ¿cuántos años pasaron? 100 años. ¿Sí? Entre 1901, enero de 1901, y el 6 de diciembre del 99, ¿qué tiempo pasó? 100 años. ¿Sí? El día 65.500 desde el 1 de enero de 1901 es el 6 de diciembre. ¿Sí? Obviamente tenemos el desfasaje, ¿sí?, con los bisiestos. ¿Sí? Los 366 que pasan ahí están en estos 15 días que nos faltan, o 20 días que nos faltan para terminar el año. Fecha. Está bien. Bien. Esperé que me fui de... Ahora,
Yo, ¿por qué? Gracias. Yo nunca dejé de escribir el 36.500, pero fíjense cómo acá me cambia la forma. Acá dejé de escribir 36.000. O sea, es todo automático. Es todo automático, ¿sí? Incluso lo que vos me pediste, es decir, bueno, ¿hay alguna manera para que la fecha cambie día a día? Sí, Excel tiene hasta fórmulas para obtener, ¿sí?, la información. Por ejemplo, una de las fórmulas es igual hoy. Igual hoy, no importa cuándo abramos el Excel, nos da la fecha del día cuando lo estamos viendo. Igual hoy, enter. No, pero mejor esto. ¿Me puedes cambiar el formato? Obvio. Mira, copio el formato y lo pego abajo. Y el sistema irá actualizando. Mañana, o la semana que viene, va a decir 11 de marzo. Yo puedo poner igual a una fecha. ¿Igual qué? Igual y una fecha. Y pero sin el igual también lo hace. Pero esto es más divertido. Supónganse que yo no quiero la fecha de hoy. Yo quiero la fecha de ayer. ¿Existirá la función igual ayer? Sí. No, tiene que ser igual la fecha. No, pero yo quiero que sea siempre el ayer del día de hoy. Ponen la fecha. No, porque quiero que sea automático. Igual Piensen. ayer. No, piensen. ¿Qué es una fecha para Excel? Una cantidad de días. ¿Y ayer qué cantidad de días es? -1 anterior. Miren esto. Igual hoy. Y así mañana tipo, va a aparecer día Que mañana voy a poner +1. Y mejor aún, +2. la semana que viene. Y así te parece fijando en qué día está y todo. Exacto. De hecho, eso lo podés hacer escribiendo la fecha y con el formato. Es un calendario, ¿no? Sí, yo me hice un calendario con esto. Puse el día y se arrastra y se calcula todo automáticamente. Si vos pones, yo pongo tipo escrito jueves, como más, ¿Sabes que no te lo toma? ¿no te lo tomás? No te lo toma. Si ustedes escriben toda esta parafernalia, no se los toma. ¿Por qué? Porque metieron texto. Cuando metieron texto, ya Excel se lava las manos y dice, no sé, eso es texto. O sea, hacerlo con números. Exacto. Y fíjate cómo, vos le metes números y Excel te da el texto. No tiene problema. Bien. Fíjense que entonces nosotros podemos operar dentro de Excel y esto es recién la punta del iceberg de lo que podemos hacer. ¿Sí? Hoy acabamos de ver la primera función, hoy, literalmente, y vimos que es una función. Nosotros ya la semana que viene, porque hoy nos vamos a enfocar un poquito en todas las herramientas del menú, nosotros la semana que viene vamos a empezar a trabajar con funciones. ¿Sí? Ahí sí. Vamos a la hora de hoy. Dentro de lo posible, si pueden ver máquinas, mejor, así no nos vamos a ningún lado, no nos chocamos con otro curso. Pero, a ver, acomódense de manera que, bueno, haya una máquina por mesa, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense. Si no, vemos el tema del laboratorio. Bien. Seguimos. Llegamos a, chicos, a la parte de estilos, ¿sí? Como el nombre lo indica, ¿sí? La parte de estilos es
¿cómo queremos que se vea esto? Y acá entra mucho la parte de la creatividad, la parte de cómo nos gusta a nosotros que se vea la información, cómo nosotros trabajamos una tabla, y probablemente esta sea lo más interesante para nosotros, dar formato como tabla, porque nos dan tablas predeterminadas, ¿sí?, que podemos utilizar. Por ejemplo, supónganse que yo tengo información acá. ¿Me puedo usar como calendario esto? Porque sería No, pero digo esto. Sí, también. Es lo mismo. Lo único que te cambia acá es el formato, ¿sí? Fíjate que acá te toma oscuros, medios, claros. O sea, la cantidad de colores que te ofrece, o sea, es simplemente estético. A ver porque amarillo oscuro, tabla oscuro 5. O sea, esa es la nomenclatura del formato. Amarillo oscuro es el color predominante, estilo tabla oscuro es en cuál de los tres está, y 5 es el quinto. Es el quinto, este es el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están acá los datos? Ponele que sí. ¿La tabla tiene encabezados? ¿Tiene un título? Ponele que sí. Y yo, cuando escriba, ¿sí?, me va a ir escribiendo en este formato. Fíjense el tema de los fondos, que me cambia un color y otro. ¿Para qué? Esto lo hace para la alternancia y que se visualice mejor la información. Decir, bueno, acá tengo datos. Yo, por ejemplo, utilicé formato parecido a este para las calificaciones de ustedes. Entonces tengo la lista de ustedes en gris claro y blanco para visualizar el tema de los nombres. Bien. Dentro de esto, fíjense cómo acá nos saltó a un menú que no estaba. Este menú recién no estaba. ¿Por qué? Las tablas son el plato fuerte de Excel, tienen su propio menú. Nosotros acá podemos hacer un montón de operaciones dentro de la tabla que por ahora no vamos a trabajar. Sí. Que por ahora no vamos a trabajar. ¿Sí? Pero sepan que existen. Sepan que, supónganse, tengo una lista de personas y a veces la persona se repite por alguna razón, yo puedo quitar los duplicados. La información que se duplique, la información que se repite, la puedo eliminar de una lista, ¿sí? Y bueno, y acá ya exportar, actualizar, esto ya es elementos externos, esto es avanzado, así que tranqui. Pero vamos a volver a el inicio. Acá Excel sigue sabiendo que esto es una tabla. Me apareció esta herramienta acá. Bien. Estilos de celda. ¿Sí? Si yo en lugar de una tabla quiero un elemento particular. Si yo quiero un elemento particular para que se vea distinto, tengo todo el tipo de formatos. Fíjense cómo va cambiando acá. Vean acá la celda A2. ¿Sí? Cómo yo la puedo ir modificando. ¿Sí? A medida que voy pasando con el mouse. Dentro de estos elementos, fíjense que acá figura lo bueno, lo malo y neutral. ¿Sí? Son énfasis para algo que está bien o está mal. Por ejemplo, las notas de un examen, aprobado, desaprobado. ¿Estamos? Tenemos acá formatos de título. Pero acá, dato, acá. Fíjense que el título y el encabezado no me cambia el fondo. Porque lo único que le interesa acá es el formato de la letra.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso, estamos en estilo de celda. El formato condicional, esto está muy copado, esto es para avanzado, pero lo que nos permite es pintar o cambiar algún formato teniendo en cuenta alguna situación. Por ejemplo, de vuelta, yo tengo de las listas de notas, para las notas, yo le apliqué formato condicional a la tabla para que los exámenes desaprobados me aparezcan en rojo. Para que me aparezca así en rojo. Y los aprobados en blanco. O sea, más que nada para fijarme el tema de los desaprobados. ¿Sí? Pero esto requiere de un poco más de práctica. Dime. Esto de columna 2. ¿Viste que yo cuando seleccioné esto estaba vacío? Bueno, este es el título que me da por default el Excel. Yo acá debería poner Sarasa. Y el botoncito no se puede sacar. Y el botoncito es un filtro. Porque vos habías puesto como que tenía título, ¿no? Exacto, yo le dije, lo que pasa es que si yo le ponía que no tenía título, me lo agregaba. Me agregaba la columna negra. O sea, no iba a variar mucho para nosotros porque estaba vacío. ¿Sí? Pero esto se llama filtro y nos permite buscar dentro de mucha información lo que yo quiero. Fíjense que me borró todo lo demás. No lo borró, lo ocultó. ¿Sí? ¿Puedo sacarle el filtro? Sí. Selecciono todo. Voy a datos, filtro y se lo saco. ¿Sí? Deja estar. Si no quiero, selecciono, filtro y vuelve a aparecer. Bien. Vamos hasta acá con estilos. Las celdas, esto es trabajo de celda. Esto es muy importante que lo sepan. Nosotros podemos agregar, quitar celdas, quitar filas, columnas. ¿Por qué? Supónganse que nosotros tenemos información y queremos agregar una columna nueva en algún lugar random porque sí, porque lo necesitamos. Supónganse que yo quiero una columna nueva entre B y C. ¿Sí? Como dijimos, lo importante siempre está arriba a la izquierda. O sea que si yo quiero una columna a la derecha de B, en realidad la quiero a la izquierda de C. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo voy a tener que hacer dentro de C. O sea, la acción de insertar la columna, celdas, insertar columnas, fíjense que la única posibilidad que me da es insertar columnas a la izquierda. ¿A la izquierda de qué? De donde estoy parado. De donde estoy parado. Fíjense. Fíjense que se ven iguales, pero bueno, esta está centrada. El de C está centrado. Para que veamos la diferencia entre B y C. Columna 1. La nueva columna C es una columna nueva que no puede estar vacía el título porque Excel así no lo permite. Entonces me agrega columna 1 acá. ¿Sí? Bien. Lo mismo nos sucede con las filas. Yo si agrego una fila, la va a agregar arriba. Celdas, insertar, filas de tabla encima. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa con el formato. Yo estaba en una celda amarilla. Yo estaba en una celda amarilla. Por lógica, tendría que haber creado una celda blanca, porque estoy metiendo información nueva. Pero como tengo el formato de la tabla activado,
todo lo que suceda en ese espacio como que se ve afectado por esta tabla. Entonces, me agrega una fila amarilla y esto en realidad me lo corre hacia abajo. Y no es que me agregue una fila amarilla, agrego una fila blanca y está pegando el formato. ¿Sí? Ahora, fíjense acá, insertar filas de hoja en lugar de tabla. ¿Qué hará de diferente? Exactamente nada. Es lo mismo. Tenemos dos maneras de incorporar información. ¿Sí? Esto es un error de programación. ¿Sí? Antes hacía una cosa distinta, agregaron la parte de tablas y cuando lo programaron terminó resultando lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que la columna de hoja. Acá tenemos para agregar, insertar columna de hoja. No pasa nada, más que agregar una columna. A la izquierda donde estoy. Opa, ¿por qué blanco? Porque a la izquierda de la tabla no tengo tabla. Si lo hubiera hecho al lado me hubiera agregado una tabla de colores. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y dónde más me va a pasar eso? Acá arriba. Si yo agrego una fila, miren, ni siquiera me da la posibilidad de la tabla. ¿Por qué? Porque no estoy en la tabla, estoy afuera. Insertar filas y tengo la fila blanca. ¿Sí? Puedo insertar filas, puedo insertar columnas. Y así como las puedo insertar, las puedo borrar, las puedo eliminar. Celdas, eliminar. ¿Elimino la celda? No. Si yo elimino la celda, elimino solo de uno y la computadora tiene que tratar de llenar ese espacio con información. ¿Y de dónde saco el espacio que acabo de sacar? ¿De abajo? ¿De la izquierda? Puedo eliminar la fila, toda esta fila. Puedo eliminar toda la columna. O puedo eliminar la hoja completa. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto acá? Eliminar hoja. ¿Me va a dejar eliminar la hoja? No, pues no. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a eliminar la columna. Uy, perdón. Uy, perdón. ¿Y qué me dice? ¿Qué hago? ¿Desplazo para la izquierda? ¿Hacia arriba? ¿O en realidad lo que quería hacer era borrar toda la fila o toda la columna? Toda la columna. Fíjense que de vuelta tengo un montón de formas de hacer lo mismo. ¿Hay otra manera? Sí. Botón derecho. Eliminar. ¿Más rápido? Botón derecho. Eliminar. Botón derecho. Insertar. ¿Sí? Eliminar también puede hacerse con suprimir, ¿no? ¿Cómo? También se puede hacer con suprimir. No. Vos con suprimir lo único que podés eliminar es el contenido, ¿sí?, de la celda. Mira. Espera. Porque yo estoy tratando de no borrar. Claro. Vas a ver que yo no voy a borrar la columna. Van a quedar dos espacios acá. Borré lo que tenía, no la fila que estaba de más. ¿Sí? Igual también con la práctica vamos a ver cómo pasa esto. Bien.